y vamos a comenzar nuestra clase. Acompáñenme, por favor, ahí en su hogar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Señor, gracias por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanas hoy aquí presentes, Señor, y de los que vienen en camino, Señor, para conectarse, Señor. Yo te pido que tú los guardes, Señor, y te agradezco por los que hoy, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tu instrucción, escuchar tu mensaje, Señor, tu enseñanza, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando hoy a nuestros corazones, tomando el control, Señor, de este tiempo, Señor, y enseñando nuestras vidas. Y a los que vengan en camino, Señor, de trabajo, Señor, o en alguna actividad, guárdalos, Padre Santo, Señor. Y si llegan, Padre, a conectarse, Señor, que tú al igual forma, Señor, les hables. Y los que vean, Señor, de forma diferida, Señor, la clase, Señor, sea tu Espíritu Santo revelándoles, Padre, como lo hará, Señor, en este momento a nosotros aquí presentes, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y nos ponemos en tus manos, pidiendo que seas tú el que nos enseñe, nos ministre, Señor, y hable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. ¿Se acuerdan qué tema habíamos visto o no? Ya ni me acuerdo. Ya tiene como un mes más de un mes que salimos de vacaciones y la hermana José dice que se le hace como si hubiese sido ayer. Pero sí ya tiene más de un mes que dimos el último tema. Si mal no recuerdo, fue la muerte y la resurrección del maestro, ¿verdad? Pues bueno, muy bien. Habíamos estado Habíamos venido viendo estos temas de la cruz, de la sangre del cordero, de la crucifixión, y vimos su muerte y su resurrección, y veníamos hablando que todos esos temas pues son la parte esencial de nuestro evangelio, de nuestra fe, ¿verdad? Principalmente la parte de su muerte y de la resurrección, ¿verdad? Que vemos y es lo que predicamos a Jesús muerto, pero también a Jesús resucitado, ¿verdad? Que es el tema y es en el cual nosotros tenemos la esperanza. A través de su muerte, nosotros tenemos la redención, somos redimidos, tenemos la limpieza a través de su sangre, limpieza de nuestros pecados, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre y en la resurrección pues tenemos la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver otro tema. Déjenme compartirles mi pantalla. Listo. Allá se ve, ¿verdad? Y bueno, hemos estado viendo como parte de lo que es la clase y toda esta parte del por qué o a través de qué instrumentos nosotros hemos ido encontrando o vamos encontrando o qué fue necesario para que nuestra salvación tuviera esos efectos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver esa parte de la ascensión de Cristo, que como vimos, ahorita hablaba, la parte de la resurrección es esa esperanza que nosotros tenemos, dice la palabra que Él es el primogénito, ¿verdad? El primogénito que resucita de entre los muertos, que regresa, y después nosotros este, estaremos en esa parte, en la resurrección, yendo y estableciendo que si el Señor viniera antes por su iglesia y a nosotros, ahorita los que estamos reunidos, nos tocase ser partícipes del rapto, pues obviamente no tendríamos una muerte física, ¿verdad? Sin embargo, la parte de la muerte que nosotros tenemos es la muerte al viejo hombre. ¿Todos aquí están bautizados o alguien falta por bautizarse?
Si no, este sábado tenemos bautizos en nuestra iglesia. Entonces, los que aún no hayan se hayan bautizado o los que vayan a hacerlo este fin de semana, pues eh, tendrán. Entonces, la palabra dice que cuando nosotros somos bautizados y bajamos a las aguas, tenemos esa inmersión, somos, entramos por completo a las aguas, ahí morimos a ese viejo hombre y el que al salir nace un nuevo ser, ¿verdad? Ahí en nosotros esa es la muerte que nosotros tenemos porque aunque el Señor tardare y los que estamos aquí reunidos, pues fuera el fin de nuestros días en esta tierra, la palabra dice que no morimos, sino dormimos, ¿verdad? Estamos aún en un sueño para ese momento de la final trompeta, para los que hemos dormido, seremos los primeros en abrir los ojos y se levantarán a, a las nubes con el Señor y después los que estemos en vida ascenderemos, ¿verdad? Y esta parte o el tema que hoy vamos a ver es una parte de, de la salvación que nosotros ya tenemos hoy en Cristo Jesús. Dice que Él ascendió y la palabra, la vamos a revisar ahorita, dice la palabra que Él era necesario que Él partiera y le dice a los discípulos, ¿verdad? Es necesario que yo parta y les conviene que yo me vaya. Dice, porque si yo no me voy, no podré ir al Padre y rogarle para que mande al Consolador. Y el Consolador que habla es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y al Espíritu de verdad, es el que nos enseña toda la verdad. Y dice la palabra que Él ascendió, Él fue y Él decía, y voy a ir y voy a prepararles morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no las hubiera, yo se los diría, pero las hay. Y Él nos está preparando la morada para ese momento en el que Él suene la final trompeta y seamos levantados, pues nos llevará a ese lugar, ¿verdad? Celebraremos las bodas del Cordero y luego regresaremos con Él después de 7 años para, para gobernar juntamente con Él en el milenio y después ascenderemos a la nueva Jerusalén, ¿verdad? A la parte de la eternidad. Pero hoy vamos a ver la parte de la ascensión de Cristo y el tema de la ascensión obviamente viene en esta parte y lo tocamos como parte de la soteriología, de la doctrina de la salvación, porque nuestra esperanza, y Pablo lo comenta, dice, así estamos esperando que Él venga por nosotros, ¿verdad? Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre y gobierna, pero va a venir por nosotros primeramente en las nubes y después volverá a pisar la tierra como la pisó hace 2000 años, ¿verdad? Y en ese momento pues salvará a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel de la gran persecución que estarán viviendo. Entonces vamos a hablar de la parte de la ascensión de Cristo. Si alguien me ayuda a buscar, o bueno, así se las voy diciendo como las tengo en pantalla. Hermana José me ayuda a buscar Hechos 1, 4, 11. Hermana Eli me ayuda con Lucas 24, 50, 51. Y hermana Rosaura me ayuda con Marcos 16, 19, porfa, para leerlos. Y mientras voy explicando lo de arriba. Dice que, o el tema es la ascensión de Cristo, y nos dice que el término ascensión se deriva o tiene dos vértices derivadas, primeramente del latín, que es ascendere, que significa el subir, el dirigir o dirigirse hacia arriba. Este es del latín ascendere, pero también viene del griego analem, analempsis, que significa ser recibido arriba. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra la parte de que fue levantado o ascendió, la palabra realmente que dice el original es el analempsis,
que fue recibido arriba. O sea, quién lo recibió? Obviamente el Padre y sus ángeles, ¿verdad? Y por eso dice que fue recibido y se sentó a la diestra, o está sentado más bien a la diestra del Padre, ¿vale? Eso es lo que significa la ascensión, el ser recibido arriba. Y esa parte también la vamos a vivir nosotros, porque dice que ascenderemos con él a las nubes en la parte del rapto. Él nos va a recibir arriba. Él estará en las nubes esperándonos y nos va a recibir para llevarnos con él, ¿verdad? Y evitar la parte de la tribulación. Dice, el término en sí, el término en analepsis, nos describe la elevación del Señor Jesucristo 40 días después de su resurrección en presencia de sus discípulos, coronando así su obra redentora. En ese momento se coronó o se culminó la parte de la obra redentora que él hizo, desde el nacer, en la parte del ministerio, del encarcelamiento, del castigo que recibió, del caminar al monte, del ser crucificado, del derramar la sangre, del encomendar, de la resurrección, de la aparición. En este momento se culmina la obra redentora, es en el momento en el que Él asciende. ¿Se acuerdan que uno de los evangelios, a quién fue al primero que se le apareció? ¿Se acuerdan? ¿A quién se le apareció primero? Sí, hermana Rosaura. A los dos, a los dos apóstoles que iban caminando, que él A, caminó con ellos, a Emaús. este, el camino de Maús, exacto. No, a ellos no fue. ¿A quién se le apareció primero? ¿Se acuerdan? Les voy a ayudar. Fue una mujer. A María Magdalena. A María Magdalena, ¿Por qué exactamente. buscas al que vive entre los muertos? Exactamente, porque se acuerdan que había pasado, era la Pascua en ese momento, porque la palabra dice, y él fue el sacrificio, y lo vimos en las clases, él fue el sacrificio pascual y murió entre las dos tardes. Entonces, en la Pascua se hacía Shabbat, se hacía el día de descanso, y entonces dicen que cuando él muere en la cruz, José de Arimatea pide el cuerpo, ¿verdad? Porque se acuerdan que yo les platiqué que el cuerpo de las personas que eran, eran crucificadas, colgadas en el madero, pues iban como a una fosa común. Sin embargo, para que se cumpliera la profecía, él fue, él fue sepultado entre los ricos, ¿verdad? En un campo en el que José de Arimatea había comprado y no se había usado, y ahí fue puesto. Y dice que por la Pascua, como ya era el momento de la Pascua cuando él lo bajó, ya fue rápido que lo envolvieron y lo pusieron adentro del sepulcro, y ya no hicieron, pues, el ritual, llamémosle, que para la preparación del cadáver, ¿verdad? Que se hace. Entonces dice que cuando terminó la Pascua, cuando terminó la Pascua, al primer día de la semana, fue María, muy de temprano fue María para hacer eso, porque uno de los evangelios dice que llevaba los enseres de la preparación para el cuerpo, para embalsamarlo y ponerle olor y todo, y el ángel se le aparece, ¿verdad? Perdón, el ángel se le aparece el Señor y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y no lo reconocía hasta que lo ubicó, y dice que se le quería lanzar, pero el maestro la detuvo y le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre, ¿verdad? No, estaba en su gloria él y no había subido, entonces por eso la detiene. Entonces, aquí vemos este punto, que por eso es que cuando él culmina o él asciende, vemos la obra redentora del maestro. Y dice Hechos, ¿a quién le tocó? ¿Hermana José? Bien, hermano.
por favor. Hechos 1:4, del 4 al 11, ¿sí? Por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con espíritu, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, a las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube de lo oculto de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gracias. Y esa es la promesa, ¿verdad? Esa es la promesa y lo que esperamos. Dice que Él regresará así como fue visto que subió y ahí nosotros regresaremos con Él, pero no ya quien lo verá será los que estén en ese momento en la tierra, ¿verdad? Todos los que no hayan creído en Él, que hayan creído y que se hayan dejado marcar por por el anticristo y todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que entonces todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí todos los que se dejaron marcar y que no creyeron, declararán que Él es el Señor, pero muy tarde, ¿verdad? Y todo el pueblo de Israel lo aceptará como su Mesías y sabrá y dirán que realmente él fue el Mesías, el que vino hace 2000 años. ¿Vale? Lucas, por favor. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Amén. Gracias, hermana Eli. Y Marcos dice, Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. amén, ¿verdad? Dice, entonces vemos lo que les estaba platicando ahorita. Dice que estaban ahí todos reunidos y entonces les da las últimas instrucciones, ¿verdad? No se vayan, quédense juntos, estén unánimes porque van a recibir la promesa del Padre y entonces cuando la reciban van a ser llenos de poder y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra y ya nos tocó, ¿verdad? Una parte de los confines de la tierra. El continente no se conocía, no había sido hallado, pero ya trajeron la palabra, ya trajeron la verdad y la hemos recibido, ¿verdad? Y hoy nosotros tenemos esa esperanza que fue recibido arriba y está sentado a la diestra del Padre, como nos decía Marcos ahorita, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar un poquito y les voy a explicar un poquito de lo que dicen los teólogos, ¿vale? Esto quiero que vamos a compartir. Es una parte de lo que dicen los teólogos. No es que sea así, pero algunos teólogos confirman o afirman esta parte de lo que era la nube. Dice
que observamos que Jesús partió en una nube, ¿verdad? Los versículos nos hablaban que lo recibió una nube, ¿verdad? Y lo elevó, y dice que los apóstoles estaban ahí hasta que se perdió en su vista, porque se ocultó entre las nubes, pero que antes de ocultarse lo había recibido una nube y se lo llevó. Entonces, los teólogos dicen que probablemente que esa nube es probablemente una referencia a la Shekinah de Dios, la nube de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a Éxodo, regresamos un poquito al Éxodo, cuando el pueblo toma la primer Pascua. ¿Cuándo fue cuando el pueblo tomó la primer Pascua? El pueblo de Israel. En Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte. Exacto, hermana Rosaura. En Egipto, cuando ellos salieron, ¿verdad? Cuando Faraón le dice a Moisés después de que murió su primogénito y habría gran llanto y lloro en todo Egipto porque habían muerto los primogénitos, tanto de todos los hombres como de los animales y las bestias. Entonces dice que el faraón mandó a hablar a Moisés y les dijo, vayan y adoren a su Dios y váyanse todos. Y entonces los israelitas empezaron a pedir a los egipcios, se llenaron de oro, se llenaron de plata, de vestimentas preciosas y todo, y salieron. Y entonces dice la palabra que cuando ya iban, se acuerdan que de repente el faraón como que cae en sí y dice, ¿qué he hecho? Y empieza a perseguir a Moisés y al pueblo. Y dice que entonces una nube se puso atrás del campamento de Israel y enfrente del ejército de Egipto y no los dejaba ver, eran como densas tinieblas. Y después, ya que cruzaron el Mar Rojo, dice que la nube iba sobre de ellos, ¿verdad? Y los tapaba durante el día para que ellos andaran, y después la columna de fuego. Entonces, algunos teólogos dicen que esta nube de la Shekinah, pero sobre todo lo vemos cuando el tabernáculo fue ya construido, estaban en el desierto, dice que una nube bajaba, ¿verdad? Una nube bajaba al tabernáculo, ahí donde estaba el arca de la alianza, y empezaba a hablar con Moisés. Y de igual una nube cubrió el monte cuando Moisés subió y recibió la ley y los mandamientos. Entonces, los teólogos dicen que esa nube, que es la Shekinah de Dios, que es la presencia de Dios, es la misma nube que recibió a Jesús para llevarlo a los cielos y sentarlo a la diestra del Padre. Dicen que la Shekinah misma, pues sí, la presencia de Dios bajó para recibir a Jesús en forma de su Shekinah, y esta nube fue la que lo tomó y lo elevó. Esa misma Shekinah que guiaba al pueblo en el desierto, que estuvo en el monte, que descendía en el tabernáculo, esa misma nube que descendió cuando Salomón terminó de construir el templo. Y la palabra dice, ¿se acuerdan? Que dice que entonces los levitas o los sacerdotes no podían entrar a realizar su oficio porque era tan fuerte la presencia de la nube de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Y entonces algunos teólogos dicen que esta nube en la que ascendió el maestro es esa Shekinah, es esa nube. Y aclaro, ¿verdad? Es lo que dicen los teólogos. La Biblia nos dice que fue una nube, ¿vale? Dice que la Shekinah supera en resplandor a cualquier otra nube. Es la manifestación visible de la gloria esplendorosa de Dios. Por lo tanto, la manera de la partida de Jesús no fue para nada ordinaria. Fue un momento de asombro, de asombroso esplendor, ¿verdad? O sea, no fue cualquier cosa, no fue solamente el elevarse, sino ya el elevarse, pues es algo sobrenatural, ¿no? El empezar a ver cómo empieza a elevarse y después verlo partir en una nube gloriosa, en un resplandor impresionante, fue lo que asombró. Por eso es que los ángeles se les aparecen a los varones. Por eso dice
que de repente los ojos se perdieron y ya no vieron, porque seguramente el resplandor de la presencia de la nube, pues los cegó por el resplandor hermoso de la presencia de Dios, ¿vale? Déjenme apuro porque ya se nos va a acabar el tiempo, siempre me pasa. Dice, la predicación apostólica insistió desde el principio en la importancia de la ascensión de Cristo como evidencia de su victoria, de modo que adquiere así un valor salvífico, dado que alimenta la fe y la esperanza en Cristo como fundamento y meta de la salvación plena, la escatología, ¿verdad? O sea, la escatología es lo que va a pasar, es lo que estudiamos, es la profecía, es lo último que va a pasar. Entonces la escatología nos habla de esa parte y la escatología nos habla que Él va a regresar en la nube, ¿verdad? Aparte de que los ángeles le decían a los apóstoles, porque ven, ese mismo Jesús que subió así, así regresará en una nube y alimenta, por eso es que yo les decía, Pablo hace mucho énfasis de esta parte, porque la ascensión genera o establece la victoria, se establece y se afirma la victoria que Cristo, que es Jesucristo nuestro Señor, tuvo sobre la muerte, sobre el diablo y sobre todo principado. Y el pastor nos enseñaba ahora que fue la semana mayor, el domingo en los cultos de la resurrección nos enseñaba y nos hablaba de cómo cuando Él fue crucificado, se clavaron ahí toda el acta de decretos que nos acusaba y se exhibió a todo principado y potestad, ¿verdad? Ahí la ascensión es la parte visible que tuvieron los apóstoles para determinar que, que Jesucristo fue el vencedor y juntamente nosotros con Él seremos vencedores, ¿verdad? Alimenta nuestra fe y alimenta nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque es la promesa de que Él va a venir y va a venir por nosotros, ya sea en las nubes, nos va a esperar y vendrá por el pueblo así en una nube, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, ¿vale? Aquí Hechos nos habla de eso, Pedro nos habla de eso y Apocalipsis, que es la parte escatológica, nos habla de ese regreso en las nubes del Maestro. Dice que la ascensión pone de manifiesto que la redención es el paso de este mundo de pecado al mundo de la gloria del Padre, es decir, una vuelta, una vuelta del hombre a Dios, un tránsito del reino de un pecado y muerte al reino de libertad y vida. Obviamente, esta parte de la ascensión no es porque el maestro haya estado en pecado y muerte, sino es la esperanza que nosotros tenemos, es lo que nosotros vamos a experimentar cuando Él regrese o mande por nosotros y nos espere en las nubes. Vamos a pasar de este mundo de pecado al mundo glorioso, al mundo eterno, al cielo celestial, al tercer cielo donde está la presencia y la morada de Dios. Vamos a morir por completo o vamos a dejar de tener este cuerpo corruptible y nuestro cuerpo será transformado por un incorruptible, ¿vale? Estaremos y pasaremos del reino de muerte, de pecado y de muerte, al reino de libertad y vida. Hoy lo experimentamos, hoy sabemos, esa es nuestra esperanza, sin embargo, pues nuestro día a día, pues sigue en esa lucha, ¿verdad? Porque ¿quién no pecó el día de hoy? Pues todos, ¿no? Todos el día de hoy hemos hecho algo. Entonces, aunque tengamos a Cristo, aunque lo creemos, aunque lo obedezcamos, pues nuestro día a día sigue incierto, no, perdón, sigue en pecado, sigue en tropiezo. Pero pues, ¿qué hacemos? Cuando es un pecado evidente y lo sabemos, pues vamos o lo correcto es ir y nos arrepentimos y lo dejamos de hacer. Y cuando es algo que no nos damos cuenta, porque aparte pecamos sin darnos cuenta, sin saberlo, sin conocerlo, para eso están las noches, ¿verdad? Cuando lo entregamos el día y le damos gracias y nos arrepentimos aún por eso que nosotros no nos dimos cuenta y que pecamos contra él. Entonces,
llegará el momento en el que nosotros ascenderemos y tendremos la victoria que ya obtuvo Cristo y que nos dio. Entonces dejará de haber pecado, dejará de haber muerte en nosotros y pasaremos a una libertad y a una vida eterna, ¿vale? Y por último, obviamente, la ascensión de Cristo trajo una exaltación, ¿verdad? La exaltación de Cristo comenzó desde la Pascua y se hizo definitiva y totalmente manifiesta en el día de la ascensión, ¿verdad? Yo diría que más que en la Pascua, aquí le voy a corregir un poco, porque yo diría que la exaltación de Cristo fue desde la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Él entra montado en un pollino, en lo que hoy nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Dice la iglesia tradicional que es el Domingo de Ramos, una semana antes de la resurrección, ¿sí se acuerdan? ¿Sí saben de cuál hablo o nada más están mintiendo para convivir? No sean así conmigo. No, no es cierto, yo sé que sí. Dice que yo pondría realmente que la exaltación del maestro comenzó ahí en ese momento en el que él entra triunfal a Jerusalén, porque dice que todos le empezaron a alabar y gritaban, ¿verdad? Y cantaban, Hosana, Hosana el que viene en las alturas, Hosana el que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David, porque conocían la palabra, sabían que venía de la descendencia y que iba a reinar. Lamentablemente, lo creían que iba a ser físico, ¿verdad? Aún los apóstoles, y lo leímos ahorita en Hechos, cuando le dicen, Señor, restaurarás, y lo leía la hermana José, creo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y les decían, no les incumbe a ustedes saber los tiempos o las sazones, que solamente están en la voluntad del Padre. Muchos, y por eso es que los judíos, los israelitas, el pueblo de Israel, no lo aceptó como su Mesías, porque no los libró físicamente del gobierno del Imperio Romano, porque ellos estaban buscando eso, esa libertad, pero Él nos trajo una libertad aún mayor, más profunda. Nos libró de la muerte, del pecado, de la separación que teníamos con Dios. Por eso es que yo creo que la exaltación de Cristo comenzó desde la entrada triunfal a Jerusalén y se hizo definitiva y totalmente manifiesta en el día de la ascensión, concretando la victoria de Cristo y la exaltación que el Padre le dio sobre la muerte al efectuarse la resurrección. La ascensión también la podemos mencionar como la exaltación de Jesucristo, porque si bien es cierto que subió al cielo, esto significa su vinculación como hijo de Dios y también en entronización en las alturas, también su entronización en las alturas, o sea que él se entronó, está sentado en su trono, en su reino, como rey, porque dice la palabra y hay un canto, ¿verdad? Que, que que desde el trono de Dios viene la victoria sobre Sión, ¿verdad? Por eso es que dice que vincula, o el significado de la exaltación o de la ascensión, vincula el manifiesto que realmente es el Hijo de Dios, el que vino a traer la libertad y también su entronización en las alturas, porque dice, y lo leía la hermana Eli, en Marcos dice que subió y está sentado a la diestra del Padre, o sea, se entronó en la deidad que Filipenses nos dice que él no atesoró y no la quiso, sino que despojándose de toda deidad, se hizo uno como de nosotros, para padecer y para darnos libertad, ¿verdad? Y concluye diciendo, donde se le ha otorgado toda autoridad en el cielo y en la tierra, amén, ¿verdad? Y esa autoridad es la que nos da, por eso es que tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y cuando nosotros declaramos en el nombre de Cristo Jesús, todo se somete, ¿verdad? Por eso le decía a Pedro, dice, todo lo que pidieres en mi nombre será atado en los cielos, todo lo que atares en los cielos
en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, porque el nombre poderoso de Cristo, Jesucristo es poderoso. El nombre del Señor es poderoso, ¿vale? Y aquí Efesios y Filipenses nos lo menciona toda esta parte, ¿no? De la exaltación en el nombre de Jesucristo, ¿vale? Y cómo trae libertad, o cómo la ascensión nos trajo libertad, y cómo el entronarse Él nos da esa autoridad, ¿verdad? Porque dice que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo concederá, ¿verdad? El Padre que está sentado en majestuosidad como Rey eterno nos lo va a conceder, pero dice la palabra que pidamos bien, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos, pero pedimos para gastar en nuestros deleites. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguros. Va que va. Pues bueno, vamos a concluir eh, nuestra clase y vamos a... Hermana Eli, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Amado y precioso Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, porque tú nos sigues mostrando, Señor, de tu palabra, tú nos sigues guiando, tú nos sigues llevando a más. Te damos gracias por lo que nos enseñas el día de hoy. Te damos gracias por la vida también de nuestro hermano que Señor, se, se inclina, Señor, a compartirnos de tu palabra. Te damos gracias también por la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sigas llevando a más, Señor, cada día, que tu palabra quede grabada, Señor, y que nosotros podamos ser cada día un poco más como tú. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Hermana Rosaura, ya la iba a ver el domingo para platicar ese tema que tenemos desde cuándo, y se me escapó. Estaba creo que en la cocina y se me escapó, pero nos vemos este domingo, porfa. Primero Dios, sí, ¿Sí? sí, mi hermano, Vale. muchas gracias. Buenas A noches, usted. gracias. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Que tengan bonita noche.